Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Necesito su nombre y su edad. mi nombre es Ingrid Margot Gómez Sánchez, tengo 67 años. ¿En qué la comuna que reside también? Maipú, Maipú. ya. Bueno, nosotros estamos realizando un trabajo sobre CTI FENSA. Ujú. Queríamos saber su postura como, bueno, como usted que fue esposa de Jorge Cadi y también fue hija de un trabajador. Claro que sí. Bueno, partamos por la parte de su papá. ¿Qué recuerdos tiene de su papá trabajando en CTI FENSA Mi papá trabajó 7 años cuando era CTI, cuando era CTI? sí, ¿Cómo en qué año más o menos? como el año 70, 70, 71, por ahí, Mm. 72. Él estuvo 7 años trabajando ahí, Mm. ¿Qué comuna usted vivía en ese tiempo? en Santiago Centro, Santiago Centro. sí, Y su papá venía de Santiago Centro a trabajar acá a Maipú. a Maipú. Pasaba el bus amarillo a buscarlo por José Mm. Joaquín Pérez. Miento, ¿Dónde? me equivoqué. ¿Por dónde? Tomaba el bus de la empresa, que vivíamos en Santiago Centro. Ya. Nada que ver con... Ya. Pero no importa. Sí, porque Sí. después nos trasladamos a Cerro Navia Ujú. y el bus también pasaba ahí a buscarlo. Ya. Tenían bus de acercamiento. Ah, ya. ¿Recuerda cómo afectaba el trabajo de él en su dinámica familiar día a día o quizás no afectaba? No, no afectaba. ¿No? No, para nada. ¿Pero cómo vivía usted? ¿Tenía hermanos en ese Sí, momento? pues éramos 6 hermanos que quedaban eh, bajo el alero de mi padre y mi madre. ¿Y él como a qué hora se levantaba quizás? Se levantaba él como a las 6 de la mañana para llegar al acercamiento del bus y estar a las 8, que era acá en Maipú. Ujú. ¿Tiene algún recuerdo quizás? ¿Usted, no sé, iba al colegio y lo veía a él o su mamá hacía algo por él, quizás? No, el recuerdo que tenemos más eran a fin de año cuando hacían las fiestas. Mm. Y nosotros éramos niñas de 11 12 años, entonces íbamos a las fiestas, pues. Ay, Nos daban regalos para la Navidad. Es lo que más recordamos eso. mm. ¿Y qué significaba para su familia que él trabajara ahí? Porque igual trabajó 7 años. Sí, 7 años. ¿Qué fue un sustento para ustedes? Claro que sí, porque él era el único sustento que teníamos, po, que en esos años las mujeres no trabajaban, po. Ah, Entonces era el proveedor, era él, po, claro, el hombre. igual eran hartos hermanos. Éramos Entonces, hartos, hartos hermanos y bueno, éramos 6 los que estaban con él, porque nosotros realmente fuimos 3 hermanos. Los 13. otros ya eran adultos, ya habían salido de la casa. Ay, Entonces quedábamos con él 6 sí, bajo el alero del po. harto hijo. Har- ¿Y él cuando llegaba del trabajo, cómo a qué hora llegaba? Como a las 6:30, 7 por ahí. ¿Hablaba de su trabajo con ustedes? Sí, conversaba, porque él era matricero. En esos años había fundición en la empresa. Era la fundición y él era matricero. Entonces cuando llegaba a esa hora como a las 7, mi mamá lo esperaba con la comida. Y ahí conversaba pues, de la empresa. En esos años no había mujeres, eran puros Hombre, hombres. Entonces, eh, eh, nosotros como éramos más niños no nos dábamos cuenta de sus conversaciones, pero claro. ahí conversaba con mi madre, le conversaba cómo había sido su día. Se me olvidó preguntarle, ¿cómo se llama su papá? Francisco Gómez, Francisco Gómez. Francisco Gómez. Él, ¿cómo llegaba? ¿Cómo usted se acuerda cómo llegaba cansado? Sí, cansado, cansado. Sí, pero Sí, llegaba feliz. sí, feliz porque tenía un trabajo estable y como él trabajaba en fundición, a él le daban todos los días a tomar leche en las Mm. mañanas. Incluso a veces no se tomaba la leche y llegaba con las bolsas de leche a la casa. Ah.
era lo que le daban, porque él como trabajaba en fundición. Mm, Pero sí, bien, porque era una muy buena empresa en esos años. sí, era de las más grandes de Maipú. Sí, y él era bien remunerado porque habían pocos matriceros que trabajaran en fundición. Entonces era él como un maestro bien remunerado porque era como, podríamos decir, el maestro número uno, porque Mm. había pocos, Disculpe, pocos. ¿qué es ser matricero? ¿Qué hace? Fundían Mm, las piezas, como antes no llegaban las piezas por las piezas de los refrigeradores, de las cocinas, entonces él fundía las piezas, él mm. hacía esas piezas Ah, él hacía las de piezas. fierro, Ah, ya. eso, fundía Mm. las piezas de fierro para, lo, eh, para las cocinas, para los frigideres, para Ah, esas cosas. ya. Em, ¿Qué cosas de su trabajo usted recuerda que entraban en la casa? No sé, historias, preocupaciones, cansancio, amistades. Como que veía que él traía del trabajo a la casa, por así decirlo. Mm, Amistades. sí, era bien poco sociable, no era de amigos Ah, ya. tampoco. Entonces, no podría decir que llegaban amigos porque no. No. Él, todos los compañeros de su trabajo eran de su trabajo nomás. Ah, ya. Entonces él no creaba amistades casi, Lazo. Mm, porque mi padre era así, pues no era de amigos. mm. Entonces, y eso, pues. Y desde su perspectiva, ¿qué tipo de vida usted cree que construían los trabajadores gracias a ese trabajo? Quizá, o sea, estabilidad, Estabilidad, ¿sí? estabilidad laboral, y en esos años él ganaba un sueldo que, bueno, no nos alcanzaba a llegar a fin de mes, pero vivíamos Claro, todo. Y con él éramos 8, sí. 6 hijos y mi mamá y mi papá, éramos 8 personas. Vivíamos con ese puro sueldo. Claro, igual era más estable, cumplía horario y todo Eso eso. sí, pues tenía que cumplir los horarios. Ujú. ¿Y qué le marcó a usted personalmente el hecho de que su papá trabajara en la fábrica? ¿Qué la marcó? A mí me marcó en esos tiempos una buena estabilidad porque no pasábamos tanta necesidad, porque su sueldo era para la casa, y además que iba comprando cositas también ahí, porque la estufa, Ujú. que iba comprando artefactos también, Ah, le daban esa facilidad. claro. Entonces, eso, pues, en esos tiempos una buena estabilidad. Usted mencionó la fiesta. ¿Qué recuerda de la fiesta? ¿Cómo eran? Las fiestas le hacían 11 a los niños, recibían el regalo, llegaba el viejito pascuero. ¿En dónde eran? Ahí mismo en Alberto Llona, pues en la misma empresa, en los patios que había, Mm, los patios, ahí se hacía, en el estadio. en el estadio, Mm. había estadio, y ahí se hacía por la 11, que era muy bonito eso. ¿Tiene buenos recuerdos de eso? Sí, en esos años sí, Mm, y ahora desde el punto de vista como de esposa, porque sí, usted es esposa de Jorge Cady. claro. ¿Cuánto llevan casados? 46, 47 años vamos a cumplir, 47. sí. Eh, ¿Cómo él llegó a trabajar ahí en Hoy le CTI? costó mucho, porque tenían que postular, tenían que tener la enseñanza media completa, Mm, y tenían que tener un buen currículum. eh, eh, Le costó mucho entrar, mucho, porque postuló, estuvo esperando mucho tiempo. Y ya, cuando él llegó a trabajar allá, vino un asistente social y nos hizo una encuesta mm, para ver qué clase de familia era, mm. porque ahí no entraba cualquiera en ese tiempo. Tenían que, eran difícil Era entrar. difícil. Es difícil, pues tenían que tener un buen estudio, ser personas bien calificadas. Entonces a Mm, nosotros vino un asistente social
hacernos una encuesta mientras él ya había entrado hace una semana ya. Y se dio cuenta que éramos una familia ordenada. Entonces, y él necesitaba también trabajar porque ya hacía poco que habíamos recibido recién nuestra casa y Ujú. empezábamos a pagarla, Claro, el el, dividendo. el dividendo. Entonces era, pucha, para nosotros fue una bendición que a él lo hayan llamado y que haya quedado, porque primero le hacían el contrato por 3 meses y ya después de esos 3 meses tenía que ya pasar a un contrato estable. Claro. Entonces eso fue para nosotros, pero como una bendición de que él haya quedado ahí. ¿En ese entonces ustedes tenían hijos? Oh, sí, pues mis 3 hijas, Cuando él entró a trabajar, claro. ¿tenían las Y tres o sí, dos? no, tres. La mayor tenía 15 años, la del medio tenía 8 y la chiquitita tenía 2 añitos y medio por Mm, ahí. Entonces estábamos recién empezando con claro. casa nueva, entonces, y más encima que en Maipú, po. Sí, Pero nosotros de Cerro Navia no vinimos a Maipú. Así que para nosotros fue como una bendición que, claro, igual era más cerca. claro, y le quedaba cerca, a 10 minutos de aquí, po. Sí. Que incluso todos los años que él estuvo ahí pasaba un bus a buscarlo. Ujú. Entonces fue una bendición que haya quedado, que Sí. haya sido elegido para quedar contratado. Eso igual le ayudó a pagar su casa Claro, él pagamos la casa gracias al a trabajo. su trabajo. Ujú. Por eso yo siempre le digo a mi marido, hay que dar gracias a Dios que tuviste el tiempo y nos dio para pagar nuestra Casa. casa, que fueron 20 años Sí. de dividendo. ¿Y en ese entonces usted también trabajaba o solo No, era el sustento? no, el único sustento era mi marido. Mm. Cuando mis hijas ya crecieron y la chiquitita tenía 12 años, yo ahí empecé ya a salir a trabajar. ¿De qué trabajaba? Yo iba a casa a hacer aseo, a cuidar Mm. niños, pero eran por jornadas cortas. Ay, Y así nos fuimos ayudando, po, mm, porque igual era pagar la claro. casa y sostener las 3 niñas que estaban estudiando. Mm. Entonces había que apoyarse. Mm. ¿Y de qué manera el trabajo de Jorge en CTI marcaba la rutina de la casa y la familia? ¿Ustedes tenían una rutina? Él contaba que se levantaba a las 5 de la mañana. Bueno, él está acostumbrado a levantarse temprano porque de aquí en 10 minutos está, pero Sí. él salía a las 7 porque a las 7 pasaba el bus. Entonces él se levantaba, tomaba su buen desayuno y iba a la esquina, pasaba el bus y lo llevaba. Pero, ¿Y, pero él feliz. y eso formó alguna rutina? ¿Usted se levantaba con él, lo No, veía, se despedía no, él se levantaba solo? solo. Mm. Siempre fue más independiente, se preparaba su desayuno, se arreglaba y salía a su trabajo. Em, y después del trabajo, ¿cómo llegaba él de la jornada laboral? Porque llegaba aquí como a las... Mire, tuvo 15 años Mm. trabajando de día y turnos de noche. Ah, Entonces entraba a las 8 y salía a las 5:30, a las 6:30 ya estaba aquí, ah, de ya. vuelta en la tarde. Y se venía en el mismo bus, Ocupaba ocupaba todos el los bus de la recursos. empresa, pues sí, tenían buses. Y de noche, no, porque ese iba particular, porque entraba a las 8 de la noche y salía a las 7 de la mañana. A las Mm, 8:30 ya estaba aquí, ya en la mañana, pues. sí, Llegaba a tomar desayuno y después trataba de dormir un poco. claro. Le costaba harto dormir de día también. Sí. ¿Y qué recuerda del ánimo como de don Jorge así? ¿Cómo llegaba del trabajo? Bien. ¿Cansado, feliz? Sí, cansado, pero él no demostraba mucho el cansancio, pero estaba feliz. Estaba feliz porque nunca se quejaba del trabajo, nunca. Mm. Nunca se quejó o que tenía que ir de noche, nada. No, ya No, feliz. él aceptaba eso y él iba feliz a su trabajo. Entonces, ¿usted cree que llegaba feliz porque la Había empresa buen ambiente en el laboral? trabajo, muy buen ambiente Sí. en esos años. ¿Él creó alguna lazo, relación? Sí, ¿Qué recuerda? tiene varios amigos.
aunque él igual es bien callado, pero igual tiene unos amigos que ahora se llaman por teléfono, se Ujú. invitan. Entonces sí, tuvo buenas relaciones con varios amigos. Em, ¿Y él hablaba del trabajo, como Sí, lo que hacía, lo que sí, sí, pasaba, pues él lo que era, almorzaba? no, claro, que nos conversaba. Hoy día almorcé esto y tenía un buen casino, le encantaba, más que todo el casino, porque mi marido es bueno para comer. Así que le encantaba llegar a conversar lo que había almorzado, el postre que le daban y, y así, pues. Pero bien, nunca se quejaba de nada. ¿Y usted qué cree que le entregó CTI a Jorge como persona? Ay, yo, yo no sé, yo estoy muy agradecida. Bueno, y él igual, porque ya le estoy diciendo que pagamos nuestra casa, las niñas estudiaron y, y mire, teníamos hasta médico, ¿Sí? porque se nos enfermaban las niñas, íbamos, las llevábamos al tiro ahí por intermedio del trabajo, Ujú. al, al médico teníamos matrona, pediatra, Mm. medicina general, la empresa teníamos de todo ahí nosotros, no teníamos que andar en otra parte. Entonces, imagínense, ¿cómo no íbamos a estar felices Sí, si teníamos hasta médico? claro. Igual él, si él se sentía mal, tenía médico al tiro ahí mismo. Entonces, imagínense, nos entregó mucho. ¿A su familia usted cree que le entregó hartas cosas, Sí, hartos beneficios? sí, sí, claro que sí, po. ¿Ustedes también vivieron la fiesta, como con Uy, su... sí, las fiestas eran lo más lindo que nos daban a fin de año. Lo hacían de primera ahí mismo, en las canchas, ahí en las canchas de fútbol. Ujú. Llevaban artistas.